¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa la saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, y sabemos que va a venir a Tucumán en los próximos días porque se cumplen los 35 años del Banco Nacional de Datos Genéticos y queremos saber cuál es la dimensión de que Argentina tenga un banco de estas características. Bueno, sí, estaremos el viernes en Tucumán con el aniversario de la creación del banco. Bueno, la dimensión es importantísima. Ustedes piénsense en el año, luego de terminar la dictadura en la Argentina, una situación muy, muy complicada, los nietos y nietas desaparecidas, y cómo poder, por un lado, encontrarlos, pero por otro lado, relacionarlos con sus abuelos y abuelas, tomando en cuenta además que eran personas mayores, y aunque muchas como dice Tati Almeida, las locas siguen peleando, muchas de ellas iban a desaparecer. Entonces, la creación del Banco de Datos Genéticos, la verdad, que es una decisión muy importante, es una decisión asociada obviamente a los derechos humanos, a la memoria, a la restauración, y que hace 35 años la Argentina se ha tomado esta decisión, nos pone en un lugar muy importante, ¿no? Creo que los derechos humanos para la Argentina, los derechos a la identidad, y los derechos a la vida están más que nunca presentes. Recuerden que cuando se quiso colocar dar el 2x1 a los represores, salimos todos y todas a decir no, esto no puede ser. Así que la creación del Banco de Datos Genéticos tan tempranamente en nuestra democracia recuperada es fundamental y nos pone en un lugar muy importante en el mundo. Sí, le preguntaba esto porque a veces uno pierde la dimensión de que la decisión se tomó hace 35 años y, por ejemplo, en un país en donde empezaba a caminar de nuevo en democracia y eso empezó a poner también a poner las cosas en su lugar en relación a los desaparecidos y a los crímenes de la última dictadura militar. Un proceso que recién hace pocos años, por ejemplo, comenzó en España. De ahí la importancia, por ejemplo, que el banco se haya creado hace, insisto, 35 años. Por supuesto, fíjense que en España la primera investigación que se hace es a raíz de presentaciones que hacen familiares de los desaparecidos españoles en la Argentina, ¿no? Hay un documental muy interesante sobre esto, producido por Almodóvar. Entonces, sí, lo que le llevó a España tantos años salir del franquismo en los 70 y recién hace muy poquito empezar a investigar. Creo que por eso, creo que esa es la respuesta, además la lucha de las madres y de las abuelas, que no se dieron un minuto, que fueron como el otro día, escuché a la doctora Faroni, que las que quizás hicieron más para que esa dictadura horrible, la peor que sufrimos, cayera. Y que inmediatamente, y creo que acá quiero pasar, la participación de la ciencia, ¿no? Porque las abuelas fueron conectadas por el doctor Penchazade con un investigador de Estados Unidos, porque ellas decían, ¿cómo vamos a hacer para saber si ese es nuestro nieto o nuestra nieta si no tenemos, si no están los padres? Y ahí se empezó a investigar y se consiguió tener el índice de abuelidad. Entonces ahí creo que fue una gran contribución de la ciencia a los derechos humanos, al derecho a la identidad. Claramente. Ana, y si tuviera que describir el vínculo, el nivel de relación hoy del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿cómo lo describiría? Bueno, es un vínculo muy estrecho. El banco, al igual que nosotros, estamos en la esfera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros estamos trabajando fuertemente con su directora, la doctora Mariana Herrera. Estamos además, por otro lado, digitalizando el archivo de las abuelas. Hace muy poquito, el 24 de marzo, por primera vez nosotros nos investigamos, el CONICET se investigó a sí mismo y encontró 8 personas detenidas desaparecidas que habían ocurrido dentro de nuestro organismo, así que estamos estrechamente trabajando con el banco. Es muy importante lo que se ha avanzado en materias de ciencia para justamente, y sobre todo de genética forense, ¿no? Por ejemplo, acá en Tucumán está el tristemente célebre y conocido Pozo de Vargas, en donde hasta ahora se han identificado a 116 víctimas que en su momento fueron desaparecidos y que sus restos fueron encontrados allí. Digo, ¿cuánto ha avanzado la ciencia en función de eso? Absolutamente, la ciencia ha avanzado y avanzaron las políticas de
identificación, ¿no? Porque la verdad que este gobierno, como los de Néstor y Cristina, estuvieron muy fuertemente apoyando esas investigaciones, y la verdad que no es trivial. También tenemos el tema de la recuperación de identificación de los caídos en Malvinas, que también fueron muchos de ellos ya identificados, enterrados en las islas, pero ya cuando van los familiares saben que ahí está su persona querida. La verdad que es muy difícil hacer un cierre cuando no se tiene un lugar donde ir a presentar los respetos, a llorar quizá. Entonces, esta la identificación de los cuerpos, además de hacer a la historia y ayudar a los juicios, es algo fundamental para las familias. Y bueno, ahí está afortunadamente la ciencia, la tecnología, el banco, el equipo de antropólogos forenses, todo trabajando en eso. Claro. La ciencia argentina, nuestros científicos y científicas se encuentran entre los más destacados justamente en lo que tiene que ver con la genética forense. Sí, la verdad que sí, porque hay muchísimos países que requieren la ayuda del equipo de antropología forense para identificar cuerpos. De hecho, en la matanza en México de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, allí el cuerpo que se encontró lo identificó antropólogos forenses. O sea, están muy presentes y muy reconocidos a nivel internacional y son llamados para eso. Bien. Usted, el viernes también junto con usted va a estar el ministro Filmus, así que va a ser muy importante. Y en el caso suyo, su exposición, ¿sobre qué va a rezar justamente cuando esté acá en Tucumán? Bueno, la idea es, como es una mesa alrededor del banco, es hablar de justamente la ciencia y los derechos humanos en la Argentina, obvio. Bien. Ana, ¿cómo está el proceso de inversión en investigación en la Argentina hoy, en este 2022, un tanto complejo por otras cuestiones que tienen que ver con la economía, pero cómo está ese proceso de investigación? Bueno, el año pasado por primera vez se promulgó una ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología e innovación, que hace que el porcentaje de PIB dedicado a la ciencia y la tecnología vaya aumentando 15% por año hasta llegar al 1% en 2032. Eso nos mejora, por supuesto no estamos en el lugar óptimo, pero fíjese, cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner andaba el porcentaje dedicado a la ciencia en el 0,37%. Cuando termina el gobierno de Macri en el 0,22%, y ahora hemos recuperado el 0,31% y allí de ahí vamos aumentando. Por supuesto que hay muchas deudas pendientes, nos faltan infraestructura, equipamiento, el tema de los salarios y las becas, pero gracias a esta ley hemos comenzado a la construcción de más de 20 edificios que estaban programados en el 2015 y no se hicieron, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación larga 2 programas. Uno se llama Equipa Ciencia, justamente para equipar, y el otro es Construye Ciencia, para continuar con más construcciones, con fuerte carácter federal, donde la ley de financiamiento habla que uno de los temas para el financiamiento de la ciencia es disminuir las asimetrías entre provincias, o sea que tiene un fuerte carácter federal. Claro. Así que estamos mejor, por supuesto, no en el momento óptimo, pero estamos mucho mejor que hace 2 años. Sí, le preguntaba eso porque hace poco se conoció en las últimas horas una nueva encuesta de Subani Córdoba, y es sobre política y otros temas. Y en uno de los pocos lugares en donde hay coincidencia de los encuestados, el 86%, señalan que el gobierno debe seguir invirtiendo en ciencia y tecnología. Digo, esto es como un gran acuerdo argentino en el que, sin distinción en general de partidos políticos, ahí hay como una necesidad, ¿no? Y un punto de acuerdo donde no hay grieta. Sí, absolutamente. Creo que eso hace que, junto a la ley de financiamiento, es que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado, independientemente del gobierno en que esté. Eso le da solidez, y además creo que la pandemia ha demostrado que la ciencia y la tecnología son soberanía. Fíjense, cuando pocos países se quedan con las vacunas, cuando no podíamos conseguir kit diagnósticos, etcétera, etcétera. De la pandemia no salimos mejores, desgraciadamente. Entonces tenemos que tener la posibilidad de desarrollar medicamentos, alimentos, energía, etcétera, con ciencia y tecnología. Es la única manera de tener un país inclusivo y para todos y todas. Bien, doctora, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12 de Tucumán.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con la presidenta del CONICET, con la doctora Ana María Franchi.